ardía el corazón al hablar de la Biblia. Hace poco que estuvimos en Israel, pudimos notar con el contingente que fuimos cuánta gente conoce la Torá, conoce la Biblia de memoria, el Pentateuco, y muchachitos de 13, 14, 15 años vestidos con toda la indumentaria judía, leyendo contra la pared así las escrituras, pero uno puede darse cuenta que están leyendo de una forma mecánica, de una forma donde no les está ardiendo el corazón. Es diferente cuando uno lee a través del Espíritu Santo, cuando las letras de pronto cobran sentido y dice: ¡wow! Yo no lo había visto de esta manera. Esto es una forma increíble cuando el Espíritu Santo lee la Biblia a través tuyo, cuando te revela un versículo que de pronto salta a la vista. Y esto es lo que le ocurre a estos hombres, que posiblemente saben mucho de las Escrituras, pero no se dan cuenta, número uno, que Jesús camina con ellos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Caminar al lado de Jesús y que lo sagrado se vuelva tan común, que el tedio supere lo milagroso, que de pronto la mucha familiaridad nos genere subestimación y damos por sentado la presencia de Dios. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? Cuando Dios abre la mente y se ensanchan las estacas de tu mente, empiezas a comprender cosas que otros no comprenden. De otro modo te cierras. Tú puedes conocer a Cristo, saber mucho de la Biblia y estar cerrado a lo nuevo de Dios. Cada vez que yo digo viene algo nuevo de Dios, siempre noto en alguno de los públicos donde me toca por providencia divina ir, notar como cierta resistencia, porque siempre como que lo nuevo genera cambios y los cambios amenazan la tradición. Los cambios no le gustan a todo el mundo. Hay de la gente que le gusta estar como está. Y es preferible, como decía mi vieja, malo conocido que bueno por conocer. Y hay gente que se conforma con lo que tiene por no atreverse a un paso nuevo. Y en ese paso nuevo generalmente hay cosas mucho mejores que no conocemos. Pero decimos, bueno, esto es lo que tengo. Y cuando se cierra la mente, ocurre algo que yo quiero que me prestes mucha atención, porque esto es determinante para comprender lo que hoy Dios nos va a decir. O lo que te va a decir, o lo que te quiere decir. El Señor dice en determinada ocasión que nadie echa vino nuevo en recipientes viejos, en odres, en botellas viejas, porque los odres, cuando el vino es nuevo, se revienta y el vino se derrama y los odres se pierden. Entonces siempre se echa vino sobre odres nuevos para que ambos se conserven. O sea que el cuero de esos odres donde se ponía el vino tiene que estar curado. Lo que se dice en la jerga de los enólogos, tiene que estar de manera tal que cuando el vino entre no rompa ese cuero, si ese cuero está viejo. Ahora yo siempre, cuando era más jovencito, yo recuerdo que solía decir: hermano, viene una unción nueva y los que no quieran, la unción les va a reventar la cabeza igual, porque la Biblia dice que el vino entra y le revienta la cabeza. No, lo que el Señor está haciendo aquí en esta declaración es casi una protección paternal. Él dice: yo estoy cuidando los odres viejos también. No solo el vino nuevo, porque el vino nuevo se derrama y de donde viene ese vino, de las bodegas de vino, hay más vino. Porque algunos podrían interpretar este episodio como que Jesús está cuidando el vino, regateando el vino. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Se los voy a poner así. Nadie pone una revelación nueva en mentes viejas, porque la mente vieja no lo resiste, se rompe y la revelación se echa a perder. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve que tu mente está cerrada, cuando ve que nuestra mente está cerrada, nos cuida el odre, no nos da esa revelación porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿por qué el odre viejo tiene que ser reemplazado por uno nuevo? Porque la palabra de Dios está viva. Y esto quiero que me presten atención para que no salga fuera de contexto, porque si sale fuera de contexto, alguien puede decir, entonces Dios es cambiante. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el vino nuevo significa que con el Señor vivimos un constante cambio todo el tiempo. Es muy importante entender esto. La palabra de Dios está viva y eso hace que la iglesia viva diferentes temporadas. Lo peor que te puede pasar como líder es no interpretar la temporada que estás viviendo. Como empresario, como hombre de negocio, como mujer de la casa, como sacerdote del hogar, lo que sea, no interpretar las temporadas. Las temporadas van cambiando. Las temporadas van cambiando significa de que la palabra de Dios está viva. Dios no cambia, pero la palabra de Dios está viva. Miren, un día Isaías le dice a Ezequías:
Miren qué linda profecía. Pon tu casa en orden porque te vas a mirar cómo crecen las papas de abajo. Dice la versión Dante habla hoy. Reina Valera dice, porque morirás y no vivirás. ¿Se entendió la metáfora? Mi mamá decía, está mirando crecer las papas de abajo, significa que estás abajo, ¿no? Entonces Ezequías recibe una palabra de Dios, no se lo está diciendo Satanás. Dios le dice, te vas a morir, así que prepara las cosas porque te vas. Y Ezequías vuelve su rostro hacia la pared. Dice, Señor, te ruego que te acuerdes cómo yo anduve en verdad, con corazón entero, lo que he hecho, y lloró amargamente. Y entonces, mientras que el profeta está saliendo del palacio, Dios le dice a Isaías, vuélvete, pegale la vuelta y dale una contraorden. Vuelve y le dice, todavía no había salido del palacio, vuelve y le dice, así dice el Señor, acaba de escuchar tu oración, he visto tus lágrimas y añadiré 15 años más a tu vida. Quien mira esto dice, pero ¿qué le pasa a Dios? Tiene un desfasaje hormonal que cambió de opinión. Yo creo que Dios no cambia, pero su palabra está viva. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y si la palabra de Dios está viva, significa de que nuevas son las misericordias hoy y mañana van a haber otras cosas diferentes, nuevas. Y Dios tiene que abrirte la mente para lo que va a venir mañana. ¿Me siguen hasta ahí? Esta es una iglesia que te va a abrir la mente porque hemos pedido al Espíritu Santo que nos abra la mente. Y si alguno viene con la mente cerrada, tarde o temprano, Dios lo va a cuidar. No es que aquí el vino nuevo le va a romper el odre. Dios lo va a cuidar y hay revelaciones que nunca va a entender. Hay gente que se va a ir a la tumba no entendiendo hacia dónde iba su pastor. Pero ¿qué quería hacer? ¿Y por qué dijo tal cosa? Y no tienen la revelación. Dios dice, no, es que no lo vas a entender nunca. Mi pastor íntegro, un hombre alemán, uno de mis pastores, que siempre les cuento tocaba el acordeón, y un hombre íntegro, santo, puro, él murió diciendo que la batería era el instrumento que se tocaba en el infierno. Y el hombre, así, yo tengo mi hermano mayor tiene 60 y tantos años, y él me dice, yo te quiero como hermano, pero como ministro somos diametralmente opuestos, y me lo dice así, de opuesto, como diciendo, estoy en el cielo y vos estás allá, quemándote así la colita en el infierno, ya. Y como hermano nos llevo bien, pero como ministro, no, me dice, porque yo no estoy de acuerdo eso de bailar así. ¿Qué es eso en el púlpito? Y a mí se me mueve solo la candela. Pero porque, ¿sabe por qué? Porque Dios usa lo que somos. Aún Saulo de Tarso nunca cambió su carácter, cambió su motivación. Saulo de Tarso se transformó en el Pablo porque no era un pusilánime. Así como tenía pasión por perseguir a los cristianos, tuvo pasión por escribir los fundamentos de la doctrina cristiana que hasta el día de hoy son nuestros pilares. Dios no nos pone pausa a la capacidad, al cerebro, y es como que nos dicen, ahora eres cristiano, deja tu cerebro en la piscina bautismal. Porque hay gente que se levanta así y dice, y el cerebro, no, déjelo, ya no lo voy a usar. Ahora voy a repetir lo que diga el pastor. ¡No! Tienes que usarlo. Porque Dios te da la capacidad para crear. Dios abre tu mente y dice, yo quiero que crees. Hay algo que no me deja dormir. Y como dije hoy, son las cientos de maneras y formas y métodos que deben existir para llegar a los inconversos con el mensaje de Cristo y que no estamos utilizando por miedo al status quo o por miedo a que nos critiquen o miedo a que el establishment no nos acepte. Y de pronto decimos, esta es la último grito de la moda. Y no, Dios va cambiando todos los días. Yo no puedo andar amando el modelo, porque los modelos en una iglesia, quiero que entendamos esto. Yo se lo dije alguna vez al liderazgo. ¿Qué es un modelo? La implantación de una técnica para alcanzar la visión. Pero el modelo sirve a la visión, no al revés. Cuando la visión sirve al modelo, entonces ahí ponemos el carro delante del caballo. Se los voy a poner así. Yo puedo decir, bueno, nuestra visión es salvar almas. ¿Cuál es el modelo? No sé, la célula, el evangelismo, los conciertos. Ese es el modelo. El día que adoramos el modelo y decimos, este es el modelo de Dios, si no hay otro, ese día, por más modernos que seamos, vamos a ser unos necios defendiendo lo mismo que mi pastor cuando decía la batería es del demonio. ¿Soy claro lo que trato de decir o no? No podemos defender el modelo. Yo tengo una conferencia que llevo por el mundo que se llama Corazón Abierto.
Y yo abro el corazón respecto a esto y digo que las iglesias, los pastores, somos muy propensos a amar una forma de hacer las cosas. Y a veces buscamos versículos bíblicos que nos apoyen eso que nosotros amamos. Este pastor que yo tuve decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces cuando alguien decía: pastor, yo quiero estudiar modelaje o diseño de moda, guardaos, eso es fariseísmo. Pastor, quiero ser locutor de radio. No. Después un día Dios nos regala un montón de radio cristiana y nadie de nosotros sabíamos hablar detrás de un micrófono. Nos comíamos las S, nos trabábamos, empezamos a hablar en lenguas en las comunicaciones porque nadie nos preparó, porque todo era la levadura de los fariseos. Pero el mismo Señor dijo: ¿quiénes son ustedes? Ustedes son la levadura que permea la sociedad, que se mete en medio de la masa y la permea, la leuda desde adentro, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Desde dentro el Señor estaba tomando cautivo Babilonia, no al revés. ¿Me están siguiendo o no? Dios metió 4 topos para que de dentro tomaran la ciudad. Entonces, cuando uno no tiene la revelación completa, uno defiende a capa y espada una parte de la verdad. Y entonces, en vez de ser un misionero, nos transformamos en colonizadores. El misionero es el que llega, aprende la cultura, se interna en la cultura, aprende la letra de los caldeos, aprende la moda de Babilonia, no anda vistiéndose raro para que todo el mundo diga: mira, ahí va un creyente, aleluya, ahí va un creyente, porque yo quiero hacer diferencia. No. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no demostraron la diferencia en la ropa, necesariamente. No demostraron la diferencia en la lengua, porque dice que aprendieron la lengua, estaban estudiando los libros del momento. Eran becados por Babilonia para aprender la cultura. La diferencia la marcaron cuando no se postraron, en el caso de los 3 muchachos, ante un dios pagano, o cuando no se quiso contaminar con la dieta del rey sacrificada a los ídolos. ¿Qué termina diciendo el rey de Babilonia? No hay otro como el Dios de Daniel. Ellos tienen al Dios verdadero. Desde dentro de la cultura marcan una diferencia. ¿Me están siguiendo? Ahora, el misionero aprende la cultura, se interna. Y la iglesia no interpreta lo que es misionar en el mundo. Cree que misionero es ir a Uganda, es ir a India. Pero ¿cómo misionas en tu empresa, en tu compañía, en tu colegio, en tu universidad? ¿Misionas o colonizas? Llegas a la universidad y dices: yo no comparto nada con ustedes, inmundos. Eso es colonizar. Lo más probable es que te hagan un costado. O tratas de ser una oveja disfrazada de lobo, porque dice el Señor: yo los envío como oveja en medio de lobo, para que los lobos no te maten. A veces tienen que creerte que eres un lobo. Y eso no significa que vas a pecar. Eso no significa que vas a condonar el pecado, que vas a hacer componendas con lo que ellos hacen. Significa que de pronto te metes en la sociedad como Daniel, marcando tus diferencias, no poniendo a prueba tus convicciones, no negociando lo que crees, pero marcando la diferencia desde dentro de la sociedad, ensuciándote las manos con las almas de los hombres. Si no te metes en el basural, nunca podrás cambiar una sociedad. Vamos a ser críticos toda la vida, y a la sociedad no se la critica, se la cambia cuando eres la iglesia de Jesucristo. Se la transforma, no se la critica, se la transforma. ¿Cuántos dicen amén? La televisión es basura. ¿Qué haces para cambiarla? La política es politiquería y mafia. ¿Qué haces para cambiarla? Te estás preparando, estás estudiando, porque la Biblia toda es política. El libro de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, todo política. Es profeta al lado de un político, al lado de un rey de la época, de una monarquía. Entonces abdicamos nuestra responsabilidad. Perdimos las artes, perdimos las comunicaciones, perdimos la política, perdimos la educación. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que somos agentes de cambio para estar metidos allí dentro donde tiene que ocurrir el cambio. Entonces en la vida somos así, nos aferramos a un modelo. Decimos: voy a criar a mis hijos como yo sé que se deben criar los hijos, y a lo mejor no sabes, a lo mejor tienes que aprender. A lo mejor no sabes ser pastor, a lo mejor no sabes ser líder, a lo mejor no sabes a lo mejor estás en proceso de aprendizaje. Y cuando uno se cierra, que lo sabe todo, ya no escucha más a nadie, no admira más a nadie, ahí es cuando nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos transformamos en necios. Y podemos ser muy intelectuales, pero necios. La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. La inteligencia se adquiere horizontalmente y la sabiduría es vertical, viene de Dios. Entonces yo digo siempre: hay ocasiones en que podemos ser necios porque nos aferramos a un modelo, y todas las cosas nuevas
tienen fecha de expiración. Aún lo que ayer nos pareció nuevo cambia y somos resistentes a los cambios y pensamos, no, esto lo tiene que hacer la próxima generación y por eso perdemos la juventud a veces. Mis hijos me dicen, papi, esa música, suben a mi auto y dicen, esta música que escuchaba. Digo, ¿qué está mal, Camilo Sesto? Qué poco romántica vino esta generación, vino el lote fallado. Vienen sin cero romanticismo y puso así histérico, yo quería llegar, digo, tu abuela, Yo no sé si ustedes recuerdan algún mueble viejo que estaba en la casa de tus padres y que cuando alguien se animó a poner ese mueble en la vereda, dijiste, ¿cómo este mueble pudo estar en una casa? Cuando lo ves afuera a la luz del sol y dices, vamos a dejarlo que alguien se lo lleve, y pasa una semana y te dejan dinero arriba, no se lo llevan. Tú dices, ¿cómo pudimos conservar eso? Mi papá tenía uno de esos, un sillón de eso, que habían comprado para resolver un problema. A mamá le dolía mucho la espalda de planchar, en el tiempo que las mujeres planchaban. Después le cuento lo que es una plancha, no nos da el tiempo ahora. Le compraron un sillón a mamá para que se sentara por los riñones. Y lo que fue una solución allá en el año 77, si no me equivoco, 78. Lo que fue una solución a un problema se transformó en una mascota, el sillón. Porque no, ese sillón sobraba en todas partes, molestaba las piernas. Nos llevamos por ahí un sillón así. La vieja ya no lo usaba, pero era la mascota porque se fue llenando de manchas, de recuerdos. Esa mancha ahí murió de un derrame cerebral tu abuela. Y un día el sillón estuvo más asociado a los recuerdos que a la utilidad. Lleva esto a la dinámica de la iglesia y a la dinámica de tu vida y es devastador. El sillón te lo aguantas, si quieres, pero lo llevas a la dinámica de la vida y es devastador, es patético. Porque hay un montón de hijos que no quieren sentarse en ese sillón. Y nosotros no entendemos cómo nuestros hijos no valoran las manchas de ese sillón. Y no. Hay hijos nuestros que dicen, a mí ese himno no me significa nada. Está bien, cantaron el Monte Calvario, a mí me aburrió. ¿Cómo el Monte Calvario te va a aburrir? Y es que las generaciones van cambiando. Y si uno no entiende eso, lo peor no es envejecer, sino que envejezca nuestra mente, envejezca nuestro corazón, se nos marchite el alma. La palabra de Dios está viva. Dios no envejece. Nosotros eventualmente vamos cada día desde que nacemos hasta que morimos, vamos acercándonos a la tumba. Pero el Señor sigue estando vivo. Él está vivo desde que antes de los tiempos, va a estar vivo siempre. Él es un Dios joven, innovador. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! Y voy a terminar con esto. ¿Me aguantan un minuto más, sí o no? Si el Señor nos abre la mente y nos muestra las cosas que tiene, no hay límite para hacer lo que te venga en la mano para hacer. En los últimos 3 minutos le cuento rápido. Saúl es un hombre que la Biblia, la primera vez que aparece casi en las Escrituras, no está reinando, no está batallando, no está matando gigantes. ¿Sabe qué está haciendo? Buscando burras. No buscando la hija de nadie, buscando burras. Saúl era joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro más gallardo que él. ¡Ja! De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido unas burras del padre de Saúl. Entonces le dijo a Saúl, su hijo, toma unos criados y ve a buscarme las asnas. Así es como aparece estelarmente en la cinematografía de la Biblia Saúl. Un hombre buscando burras. No sé cómo se llama una burra. No sé. Nunca busqué burras. Si alguien buscó burra, que Dios te ayude. Así aparece. Ni sabe que va a ser parte de la historia. Él está buscando burra. Ojos cerrados, mente cerrada, escritura cerrada, buscando burra. ¿A dónde están las burras? A ver, ¿no vio unas burras por acá? Preguntando. De pronto viene su criado y le dice, he aquí un varón de Dios. Mire lo que Dios usa. Y con esto voy a culminar.
que es hombre insigne, no se equivoca, infalible. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos y que nos diga dónde está la burra. Miren por lo que van a consultar al profeta Samuel, porque de él están hablando. Hay un profeta que nos puede decir dónde están las burras. Imagínense un profeta, dinos, ¿de qué se trata la vida? La vida es algo más que vivir como los lirios del campo. Viene, las burras quiero saber, ¿dónde están? Fíjense qué necio. Pero bueno, van a ver al varón insigne para que le diga dónde están las burras. Saúl no sabe cómo luce un profeta, no sabe cómo es un profeta, no sabe cómo hablar con un profeta. En la vida habló con uno, pero se acerca Saúl a Samuel porque el criado se lo recomienda. Dice, mire, me dieron una tarjeta personal suya que dice varón insigne. Te ruego que me enseñes dónde está el vidente que encuentra burras. El vidente, dice él. Y Samuel dice, yo no soy vidente, hombre. Sube delante de mí al lugar alto, come conmigo y después a la mañana te voy a decir lo que está en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Saúl respondió y dijo, pero si yo soy hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. Dígame si no es un hispano promedio hablando. Pero si yo veo la pata, sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre. No teníamos un evangelio que dijera, te va a ir bien y vas a tener un auto del año, un 0 kilómetro. No pensábamos, ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va a Dios bendecir en todo. No se nos predicaba eso, se nos predicaba de que venía la tribulación, de que los tiempos iban a poner difíciles, que Cristo estaba a las puertas. Sin embargo, había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces, ahora a esta edad, me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué dimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y Él me decía, quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dice las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesias como esta. Y ahí hay dos tipos, Pablo y Silas, encerrados en una celda. Y el punto principal es que están cantando. Ellos dos están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que cuida las puertas va a estar de rodillas temblando y suplicándole a estos dos hombres, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En cuestiones de unas horas, el carcelero rogará por la salvación. A lo que Pablo responderá de una manera sencilla, escueta y explícita, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Tal cual era el evangelio como yo lo abracé hace 43 años. En primera instancia no quiero hacer el evangelio más complicado que eso. Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos. Pero la pregunta del día es, ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora le voy a relatar los acontecimientos. Y dijera, quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Un olor grato, la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el quid de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana. Vamos a convenir algo. ¿Por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar, bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían. Capaz que los agarró la migra o andaba sin papeles. No. Esto es así. Pablo y Silas están predicando. De pronto pasan por una ciudad. Había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro. Podía ser una embustera o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Y había dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, que capitalizaban ese don.
Entonces la mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba, era una suerte de trata de blancas, pero en tema de adivinación y no de sexo. Y esta mujer, cuando ve a Pablo y Silas, el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó. Y esta mujer decía: escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero. Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen. O se ponía delante y decía: silencio! Ellos tienen al Cristo verdadero. ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer que dice que tenía un espíritu engañoso fuera delante de ellos. Y dice: ordeno al espíritu que está en ti que salga fuera. Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca. Pero se le arma un lío a Pablo y Silas porque los tipos que capitalizaban la adivinación de ella, los que cobraban por la adivinación de su esclava, se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Cuando les arruinó el negocio, lo fueron a denunciar a los magistrados. Estos dos están alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender un espíritu y por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar con sus huesos en la cárcel. Y por eso, sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación, fueron azotados, dice la palabra, en público, desnudados, flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel? Lo que harías tú y lo que hago yo. Yo no paro de gritar en toda la noche: soy inocente, no soy yo no soy el hijo del Chapo. Yo empiezo a gritar, ¿no? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres. Dice: a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones que por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente. Un saquito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor o su peor sabor cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Miren, Dios nos sana de cáncer y decimos: Dios es bueno. Dios nos hace entrar a nuestro hijo a la universidad y decimos: qué bueno que es Dios. Uy, qué bueno que es Dios que no choqué. Qué bueno que es Dios que el seguro me pagó. Qué bueno que es Dios. Mi suegra no viene este verano. Qué bueno que es Dios, porque me salieron los papeles. Pero si no te salen los papeles, si no entra tu hijo a esa universidad, si no consigues empleo, yo tengo una pregunta. No digo que estés feliz o estés triste. La pregunta es: ¿Dios sigue siendo bueno? En los días de recesión o en los días de provisión, Dios es el mismo Dios de las vacas flacas que el de las vacas gordas. ¿Es para ti el mismo Dios? Porque esto depende lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros veamos a Dios. Romanos 8:28 dice: y todas las cosas a los que le aman les ayudan para bien. No algunas cosas, todas las cosas. O sea, dice, hay sucesos aislados que pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea de Pablo está hablando de los 80, 90 años de vida. Está diciendo: alguno de ustedes va a estar a lo mejor viviendo de prestado 80 años, pero tranquilos, que es un parpadear comparado con la eternidad. Ninguno dice amén porque yo no quiero que me toque eso, pero quiero que entiendan el punto. Si no, estaríamos diciendo que el que está confinado a pastillas para el colesterol, el que todas las noches tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina o subirse a una silla de ruedas desde la cama, estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero. Y Pablo dice algo maravilloso que a veces se nos pasa por alto: yo he aprendido a contentarme cualquiera. Ahora sí digan fuerte: cualquiera sea mi situación, cualquiera.
Y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me va bien o me va mal. Entonces, una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice, vamos a orar para que tu estatus legal se arregle. Pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró con vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar igual. Aprender a contentarte. Ahí es cuando algunos decimos, bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sane y ya? Hay explicaciones que nos las dará de este lado de la eternidad y hay otras que entenderemos después. Pero si tu fuente de alegría es tu sanidad, si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud y de la alegría es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, el día que tu fuente de la felicidad empiece a ir mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste y Dios dice, ¿ves? Tenías idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que vivías, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, oigan esto, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, tú te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con una alegría que jamás he vuelto a ver en nuestra congregación. Nosotros hablamos de un Cristo, en nuestro caso, los Gebel, que a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado el alcoholismo, los había hecho libres de adicciones y eso era lo más importante. Él tenía que seguir trabajando de carpintero, mamás creando hijos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, seguimos nosotros esperando una vez al año que papá cobrara un extra salario llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar. Teníamos ya a Cristo y compartíamos un durazno entre 4 personas. Teníamos a Cristo y había que salir a bombear agua para bañarse una vez cada semana. Teníamos a Cristo y cuando llovía se inundaba todo el barrio. Y decíamos, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo. No estaba en debate si se iba o no se iba. Porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era, Cristo nos salvó la vida, no íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era tips, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de 2 tipos así. El carcelero ve a 2 personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a 2 tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron, están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de
prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene. Pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dice que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo, que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar. Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando. De la misma casita vieja y deshecha y viejita, él salía todas las mañanas. Y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales, donde hay un hijo de Dios involucrado, tanto en la muerte como en los que sobreviven. Cuando viene un inconverso, el sitio mejor para predicar el evangelio es en un funeral. Porque viene el ateo y piensa que te va a haber tirado arriba del cajón, destruido. Y sin embargo te ve dolorido, lógico, pero entero. Y te dice, no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices, ¿cómo no voy a estar en paz si sé que lo voy a reencontrar pronto? Lo voy a echar de menos, pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo. Y eso es lo que dice, ¿qué persona, qué poder hay en el cosmos que ante la muerte, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios, sigue glorificando al Señor? Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Ve dos tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora, en algún punto de los acontecimientos el carcelero se duerme, dice la Escritura. Y de repente se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo, una suerte de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión y rompe los grilletes. Tiene que haber sido fuerte en la escala de Richter, tiene que haber sido 7.8, 8.2 mínimo. De repente todo se mueve. El carcelero se despierta, ve lo que sucedió y como todo soldado noble que sigue al emperador, cualquier soldado noble de Roma sabía que si se te escapa un prisionero, directamente tu cabeza rueda por la arena antes del amanecer. La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pedro de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados por el César o por el procónsul. Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos. No dijo Pablo y Sila, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos, los demás rajaron todos. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que yo creo que le sorprende al carcelero. ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida, Pablo dice, no, estamos acá. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, la vida de su enemigo. Y es más, quizá ese fue el que lo azotó. ¿Qué haría un creyente anoréxico? Está bien que se mate, aleluya. Te vas a arder en el infierno por haber tocado al Hijo de Dios.
Si hay tantos creyentes que quieren ver arder a otros creyentes, imagínense el morbo que tendrán por ver arder a un centurión. Lo que le sorprende al centurión es una piedad, no solo que alaban a Dios en la oscuridad y en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar el corazón del carcelero para que diga, ¿qué hago? ¿Qué hago para tener lo que ustedes tienen? Es que primero, tienen un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio antes. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era que le quitara las llagas, yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos era restaurar la capacidad de sentir de nuevo, porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor. Y vivir entumecido al mundo que te rodea es una manera peligrosa de vivir la vida, porque no sientes nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, te da el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener la lepra del entumecimiento, no sentir piedad por los que se pierden. Ahí es cuando la iglesia deja de crecer, ¿ven? Cuando uno deja de sentir dolor por las almas perdidas, hay sillas vacías, hay servicios que no se pueden realizar. Hay una historia allí en los libros de Josefo, es un historiador que aunque su libro no aparece en el canon bíblico, pero aún así son historias verídicas, y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a 50 cristianos en un lago congelado y les decía, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estumeciendo se le ponían duros los miembros, las extremidades, las piernas, e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía, le decía, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo. Hasta que uno de ellos dijo, niego a Cristo, niego. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata y tal como le prometieron, lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión empieza a quitarse su ropa militar. Y alguien le dice, ¿qué hace? A lo cual él responde, yo voy a tomar el lugar del número 50, porque en toda mi vida de militar nunca, jamás he estado sirviendo a un señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga, yo quiero estar ahí, porque te hace cantar. Perdiste la casa y estás alegre. ¿Qué cara te vio el agente de bienes raíces cuando te dijo que ibas a perder la casa? ¿Qué cara vio en ti el gerente del banco? Tú me estás diciendo algo como, me estás pidiendo que sonríe así, ay, perdí la casa. No, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste, pero que le digas, uy, qué pena, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, Dios sabrá, Dios está al control, Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el Rey. Alguien tiene que decir, yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo, estamos todos aquí. Todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue, ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención, ¿y los otros presos que son delincuentes? Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar? Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas. ¿Y por qué Pablo y Sila dicen, estamos todos aquí? Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos?
En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que en contra de sus instintos más arraigados no se mueven de allí porque escucharon a dos hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo, estamos todos acá.
in the glow, city lights choking the night. Empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet. Echoes of whispers, no soul can meet. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker, stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call. Caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries. Lonely hearts beat in unison lies. Sith scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain.